Y dejamos atrás la ufología, el fenómeno ovni, y ahora abrimos las puertas de la crónica negra. Y fijaros qué historia más rocambolesca vamos a traer. Unos padres preocupados internan en un centro a su hija para que se recupere, de ciertos ataques de ansiedad, de insomnio y otro tipo de trastornos. Y con la esperanza, como todo padre, de que con el tiempo, semanas, meses o años, se ponga bien del todo y pueda volver a casa. Eso es lo que creía la familia de Gloria Martínez. Sin embargo, ¿qué ocurre? Al segundo día de haberla internado, desaparece por completo. Desaparece sin dejar rastro. Y hoy, en 2022, casi 30 años después, seguimos sin saber nada del paradero de esta joven que por aquel entonces tenía 17 años. Hoy hemos querido invitar al primer periodista que también estuvo en este caso y que ya lo conocéis, es un buen amigo de la casa, Pedro Avilés. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Pedro, nos vamos al año 92 y meses de diferencia entre la desaparición de Gloria Martínez y las niñas de Alcácer. ¿Qué ocurría en aquel año? O sea, ¿estábamos en un revuelo de asesinatos, de desapariciones? Pues eso precisamente, ¿no? El que hubieran sucedido todos estos hechos tan mediáticos, que además en aquel momento coincidían con el nacimiento de las televisiones privadas, pues sí, es lo especial que tiene el tema, ¿no? Fundamentalmente. Porque casos de este tipo, pues ya sabes que siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido. Fue la casualidad. El tema de Gloria Martínez sucedió como un mes o dos antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, ¿no? Incluso hubo gente después que intentó relacionar los temas, ¿no? Ya sabes, los locos de siempre, ¿no? Que tenían que ver que fue Anglés quien se la llevó y tal, este tipo de cosas, ¿no? A Gloria Martínez antes y que luego ya se llevó a las niñas, ¿no? Pero no, ya te digo que fundamentalmente lo que hay de coincidencia es que fue una casualidad que sucedieran estas cosas ahí y por aquella zona. Y también es una zona en donde hay mucho sol, mucha libertad, donde las chicas se han movido siempre muy libres y tal, y entonces también los psicópatas y la gente mala se mueve libremente, ¿no? Entonces eso es lo que pasó. Pero este caso de Gloria Martínez tiene sus peculiaridades, ¿no? Muy concretas. Haciendo mención un poquito a lo que he dicho antes, ¿no? Parece que haya una clara diferencia entre la España actual y la España de los 90. Es decir, ahora no sé si somos más sofisticados, pero cuando miramos este tipo de crímenes parece que estemos hablando de alpargata y garrote. No pienses eso porque te puede sorprender, ¿eh? Es decir, ya sabes tú que los sucesos ocurren en todo momento, en todo lugar, ¿no? Y aquí en España lo mismo. Un día de estos nos podemos sorprender con que haya 2 o 3 temas también muy mediáticos que nos sorprendan a todos, ¿no? Que nos puedan sorprender. Como hemos dicho en la introducción, 17 añitos, ciertos trastornos, acuden a una residencia de descanso para que ella pueda ponerse bien, hasta que una historia normal, Pedro, pero llega un momento en que se torna muy rocambolesca. Sí, efectivamente. Gloria Martínez, te voy a contar la historia de cómo hicimos nosotros el reportaje, así rápidamente, en plan conciso. Nosotros hicimos el reportaje en Interview, el reportaje de la desaparición de Gloria Martínez. De hecho, fuimos los primeros que levantamos la historia de la desaparición de Gloria Martínez, porque la corresponsal en París de Interview, Evelyn Mesquida, se puso en contacto con el director para que hiciéramos el reportaje de la desaparición. Evelyn Mesquida era amiga de los padres de Gloria Martínez, ¿no? Entonces llamó al director de Interview y le dijo que si nos podíamos encargar, los que éramos reporteros de sucesos de la revista, de este tema. Entonces nosotros, claro, cuando nos dieron el tema, lo hicimos por hacerle un favor a Evelyn Mesquida y a los padres de la chica, ¿no? Pero éramos bastante escépticos, es decir, chica de 17 años que abandona su casa, estaba recién perdida, ¿no? Y no hacía ni 48 horas que había desaparecido cuando nosotros nos presentamos allí. Y entonces, claro, lo primero que pensamos, mi compañero y yo, es que, bueno, esta chica, 17 años, se ha ido de la clínica esta, volverá dentro de una semana o 2 semanas, ¿no? Como era muy habitual que sucediera en esas desapariciones, ¿no? Y entonces fuimos para cubrir el expediente a Alicante, a visitar a los padres.
y les hicimos la entrevista normal y tal. Nos aburríamos como una ostra porque ya te digo que no teníamos nada de confianza en el tema, sino pensábamos que iba a aparecer al día siguiente o a la semana o a los 15 días la chiquilla, ¿no? El padre nos contó toda la historia y lo que nos contó, el padre y la madre, nos contaron que Gloria había tenido siempre desde los 14 años todo este tipo de tendencias nerviosas, ¿no? Y había estado desde los 14 años, la habían llevado a psicólogos y a psiquiatras para que la trataran. Yo creo, en mi opinión, esto es una opinión particular, que eso la estropeó todavía más a la pobre Gloria. Bueno, total, que ya con 17 años la niña estaba muy inquieta, y la doctora Soler, que era la doctora Soler, María Victoria Soler, que era su psiquiatra, aconsejó a los padres que la llevasen a un centro de reposo. No era una clínica psiquiátrica porque no tenía permisos para ser una clínica psiquiátrica ni tampoco las condiciones, a una clínica de reposo que habían creado en Alfaz del Pi, ¿no? En unos terrenos en donde había varios bungalows. Pero lo crearon, la doctora Soler y sus socios crearon este centro de reposo para gente famosa y de dinero, ¿no? Toreros, gente que estaba estresada y todo eso. ¿Qué ocurrió? Que aquello patinó desde un punto de vista del negocio, pues no iba bien, es decir, no tenían clientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta doctora, María Victoria Soler, insistió a los padres para que ingresaran a la niña allí, ¿no? Para hacerle una cura de sueño, decía ella, ¿no? Y siguiendo los parámetros de un doctor norteamericano que era el artífice de una cosa que se llama psicoterapia dinámica breve, ¿no? Y con este rollo patatero, pues convencieron a los padres para que llevaran allá a la niña. La niña no quería ir, pero bueno, los padres la llevaron y la dejaron allí. Si no recuerdo mal, fue el 29 o 30 de octubre del 92 cuando sucedía todo esto. La llevan una mañana, la dejan allí, una mañana la dejan allí a la chiquilla, y a partir de ahí es cuando se producen todos los hechos misteriosos, relativamente misteriosos, que llevan a que los responsables del centro este de reposo dijeran que Gloria Martínez se había fugado. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando llegamos al lugar, ya te digo que íbamos bastante escépticos, ¿no? Pero cuando llegamos al Alfaz del Pi y vimos el centro este de reposo, el padre nos había dicho que le habían dicho que la chica se había fugado a través de uno de los muros de la clínica, que era abajo y que se pudo ir a la 1 de la madrugada, y con una medicación espantosa encima. Cuando mi compañero y yo examinamos aquella zona detenidamente, nos dimos cuenta que por la zona en la que se había fugado, o lo que decían que se había fugado Gloria, por la parte de dentro tenía como un metro y poquito de altura. Y entonces por ahí sí podía haber saltado ella, si hubiera estado consciente realmente, ¿no? Pero por el otro lado, aquello caía a una especie de pequeño barranco muy feraz, muy lleno de piedras, de matojos y tal, ¿no? Entonces dijimos, esto ya no huele mal, ¿no? Empezamos, aquello fue la primera cosa que nos puso un poco los pelos de punta. Y ahí empezamos como hacíamos en interview siempre, a investigar el tema. Y hablamos con todo el mundo, ¿no? Hablamos con ex empleados de la clínica, hablamos con psiquiatras, y ahí llegamos a descubrir, por resumirte ya la historia, que y titulamos en la revista Interview, así directamente, que Gloria nunca salió de la clínica, ¿no? La verdad es que es un titular fuerte. Pues todavía estamos esperando que nos llegue la querella, ¿no? Es decir, después de que acusábamos a la clínica de haber hecho desaparecer ella, que es lo que hacíamos en el reportaje, basándonos en hechos, claro, que nosotros habíamos investigado allí, nunca nos llegó una querella, ¿no? Y es lo que yo finalmente pienso del tema, ¿no? Yo creo que es que el resumen de esta historia, así en principio, es que se pasaron con la medicación a la chiquilla. La chiquilla se quedó allí esa noche con dos enfermeras jovencitas, una enfermera y una
y una ayudante de la enfermera, que tenían 20 años, eran muy jovencitas, no tenían experiencia, con la orden de inyectarle 3 sustancias, un cóctel de sustancias que la iban a dejar completamente dormida a Gloria, porque Gloria estaba muy excitada, ¿no? Y estaba fatal. En determinado momento de la noche, Gloria quería irse de allí, la tienen que atar con toallas a la cama. Es algo brutal, me parece a mí, para ser una clínica de reposo, me parece un poco estricto, ¿no? La tienen que atar a la cama y ya más o menos a las 12, 12 y media, Gloria dice que tiene que ir al baño, ¿no? Que la desaten, por favor. Y es cuando ahí aprovecha Gloria para, cuando la desatan, se deshace de las enfermeras y ellas dicen que sale por una ventana y que escapa por la ventana del bungalow donde estaba ella ingresada y que escapa. Y entonces, claro, aquí hay ya la primera disfunción y es, ellas, las enfermeras, no dicen, y está en el sumario, que salieran inmediatamente a ver qué había pasado con Gloria, ¿no? Y cuando salen dicen que ya no estaba, que se había ido, que había desaparecido del mapa. Entonces es cuando cuentan la historia de que probablemente saltó por ese muro de 1 metro y luego saltó y se fugó de allí, de la clínica, ¿no? ¿Qué ocurre? Las 3 sustancias, está en el sumario escrito, ¿no?, que le habían inyectado eran en unas dosis bastante potentes, ya te digo que estas dosis vienen en el sumario, ¿no? Era de sinogal, lagartil y otra sustancia más que no recuerdo ahora cuál es. Sinogal, lagartil y otra sustancia más. Bueno, eran eso, nosotros consultándolo a un psiquiatra en aquel momento, dijo que eso dormía a un caballo, ¿no? Es decir, que en esas cantidades y esas sustancias dormían a un caballo. Y claro, ¿cómo pudo Gloria Martínez, bajo los efectos de esa sustancia que había tomado 1 hora antes de la supuesta fuga, salir por la ventana, saltar a un murete de 1 metro y saltar detrás a una especie de pequeño barranquito que había detrás de allí, que estaba todo lleno de matojos, piedras y además a la 1 de la madrugada con luna nueva, ¿no? Es decir, que estaba oscura la noche. ¿Qué ocurre? Investigando, nosotros llegamos a descubrir que el gerente de la clínica había sido un tipo que acudió a Bulgaria a traer al hijo de un jardinero búlgaro que tenían trabajando ahí en la en la clínica, ¿no? Acudió a Bulgaria para traer dentro del maletero de su coche al hijo del jardinero búlgaro desde Bulgaria hasta España. Aquello ya nos puso todavía los pelos más de punta. Es decir, dijimos, joder, alguien que ha sido capaz, en aquel momento además Bulgaria no estaba en la Unión Europea y estaba prohibido que los ciudadanos búlgaros, si no tenían visado, entrasen en España, ¿no? Entonces este hombre fue capaz de meter en el maletero de su coche, atravesar toda Europa con el hijo del jardinero búlgaro y traerlo a España. Nosotros dijimos, y lo decíamos en el reportaje, que alguien que ha sido capaz de hacer eso, cuando descubren que Gloria se les ha muerto, porque es lo que nosotros pensamos, que Gloria, después de recibir toda esa medicación, murió allí, desgraciadamente, un accidente, pero murió, pues falta de responsabilidad de la doctora, de la psiquiatra, que le recetó ese cóctel, ¿no? Y luego las 2 chicas que estaban allí se asustaron muchísimo, posiblemente llamaron, posiblemente no, con toda seguridad, si se les había muerto Gloria después de tomar ese cóctel de calmantes, llamaron al gerente, llamaron a la doctora Soler, diciéndoles lo que había pasado. Ellos se presentaron allí, pudieron asustar a las 2 enfermeras diciéndole que se tenían que estar calladas porque se les había muerto, ¿no? Que si hablaban de que Gloria se había muerto por ese cóctel que había tomado, pues que iban a ir a la cárcel las 2, ¿no? Las 2 jovencitas posiblemente por eso han callado durante todos estos años. De hecho, nosotros no pudimos hablar con ellas. Entonces, las llamamos, nosotros hablamos con todo el mundo, claro. Igual que con la doctora Soler, y no quiso hablar. La doctora Soler no ha querido hablar jamás para ningún medio. Es complicado. No sé si alguna vez habló para uno, años después, pero normalmente escapa de
nosotros ya estábamos muy habituados que la gente que escapa de los medios así, en ese tono, cuando te presentas respetuosamente ante ellos para indagar cosas o para preguntarles cosas y detalles, y pues tienen cierto grado de culpabilidad o algo que esconder, vamos, como mínimo. ¿Y quién da por primera vez, Pedro, la voz de alarma? ¿La familia al ir a visitarla y ver que no está, o la propia dirección? A las 8 de la mañana, del día siguiente, entre las 6 y las 8 de la mañana, la doctora Soler llama a los padres y se lo dice, ¿no? Le dice que Gloria no se había fugado la noche anterior. Los padres, claro, se enfadan muchísimo, ¿no? Porque los padres siempre tienen metido en el corazón el hecho de que su hija no quería ir allí y se sienten culpables por haberla llevado. Y ya te digo que la historia se levanta por esto, porque la doctora Soler, la doctora María Victoria Soler, pues llama a los padres a las 8 de la mañana, ya sobre las 8 de la mañana, para decirles que Gloria había desaparecido. Pero Pedro, ¿no hubo una investigación judicial? ¿No pasó por allí la policía? ¿No lo puso todo patas arriba buscando a la chiquilla? Sí. Se hicieron, desde luego, una vez que los padres interponen la denuncia de la desaparición e insisten, pues se empiezan a rastrear aquello, ¿no? Se rastrea la zona, se rastrea el centro de reposo, todo por dentro, y se llega, en principio, a la conclusión sencilla de que se fían de la versión que había contado la clínica, y es que Gloria había saltado por ese murete y que se había perdido en la noche, ¿no? Ahí empieza la cosa. Pero claro, los padres nunca han estado conformes con eso, como es natural, ¿no? Entonces, como 2 años más tarde, en el año 94, en el 93 ya hubo varios registros, unos nuevos registros, porque el tema no se ha cerrado nunca, ¿no? Hubo un registro minucioso de todo aquello, incluso de una fosa séptica que había allí dentro, se abrió para ver si había restos de Gloria, ¿no? Claro que una fosa séptica en una fosa séptica, si se tira un cadáver, es difícil de encontrar un cadáver. Pero es que nosotros pensamos que Gloria, si murió allí, alguien la sacó y hizo desaparecer su cadáver. Ya te digo que este gerente lo que hizo fue, lo que había hecho es traer al hijo de su jardinero búlgaro, del jardinero búlgaro que tenían allí en el centro de salud en la clínica, y lo trajo metido en el maletero de su coche. Luego también nos dijeron que tenía una embarcación, que era muy aficionado al mar. Y la clínica tenía muchísimas deudas económicas, que es otra de las cosas que nosotros averiguamos entonces. Es decir, conseguimos documentación de que debían un dineral la clínica, debían muchísimo dinero, estaban en problemas económicos graves. De modo que un escándalo como este habría terminado ya de hundirles, ¿no? De hecho, finalmente terminó de hundirles el caso este, ¿no? Y 2 años más tarde, en un tercer registro que se hizo, en un agujero de la pared de la enfermería, 2 años más tarde, fíjate, 2 años más tarde, perdón, encontraron metida en una bolsa de plástico ropa interior y un cinturón de Gloria Martínez, ¿no? que habían pasado inadvertidos en los 2 anteriores registros que se habían hecho, ¿no? Y la investigación se terminó cerrando en el año 2000, desde un punto de vista penal, ¿no? Pero no administrativo. Finalmente, la clínica y la doctora Soler fueron condenados a pagar 104.000 euros a los padres de Gloria Martínez, ¿no? Pero el tema penal sigue abierto, en un sentido. Es decir, si se encontraran nuevos datos y demás sobre, o alguien confesase algo ahora mismo, se reabriría el caso inmediatamente. Según tu opinión personal, y esto quizá pueda sonar un poquito duro, ¿tú qué crees que hicieron con el cuerpo de Gloria Martínez? Nuestra tesis entonces, que la dejábamos caer en el reportaje que publicamos en Interview, es que posiblemente quien fuera la arrojó al mar, ¿no? Y con un contrapeso. Y es muy difícil ahí encontrar ya restos de nadie, ¿no? Es decir, por aquella zona de Alfaz del Pino.
Posiblemente. Tú te metes a 1 kilómetro y medio dentro del mar y tiras un cadáver que está bien atado con un contrapeso y ya no lo encuentras en la vida, vamos. Escuchándote hablar, Pedro, entendemos que los padres siguen creyendo de alguna forma que su hija está viva o que va a aparecer, aunque sea con 47 años, ¿no? De hecho, en el buzón de la familia sigue saliendo el nombre de Gloria Martínez. Sí, cierto, pero también los padres ya nos habían dicho entonces y han declarado después a otros medios, después de los años, la madre y el padre, que saben que su hija no está viva, ¿no? Es decir, son personas realistas. También han declarado eso, ¿no? No, si no han quitado el nombre de Gloria del buzón es por una cuestión de amor paterno-filial, ¿no? Yo creo. Pero también han declarado esto, ¿eh? También han declarado que ellos saben que su hija no, o intuyen que su hija no está viva, ¿no? Sería una gran sorpresa que se encontrara ahora Gloria, ¿no? Viva con 47 años, pero yo me temo lo peor, ¿no? Lo que yo no acabo de entender, y claro, lo veo desde otra perspectiva muy diferente, es que, bueno, por una negligencia médica que las hay cada día, pues alguien pierde la vida y hay que dar la cara, ¿no? Es decir, señores, nos hemos equivocado y vamos a afrontar las consecuencias que nos toquen, pese lo que pese. Por eso digo que aquí no entiendo por qué no se hizo algo así. Claro, pero es que aquel centro no era un centro médico. Es decir, era un centro de reposo. Ya te he contado que crearon aquel centro con varios bungalows para que fuera un centro de reposo de gente famosa, actores, toreros y demás, que pagasen una pasta, ¿no? De hecho, a los padres de Gloria Martínez les hicieron pagar 45.000 pesetas diarias del año 92, ¿no? Era un pastón, diarias, para que estuviera ingresada allí su hija. Por eso que te digo, porque es que estaban sin dinero y debían muchísimo dinero y entonces están deseando pillar a clientes, ¿no? De ahí la insistencia de la doctora Soler en que ingresasen a Gloria en este sitio, ¿no? Y efectivamente, y yo creo que solamente se reabriría el caso si hubiese otros datos ahora más fuertes, más interesantes, o un testimonio de alguien, por ejemplo, de las enfermeras, que entonces tenían 20 años y que al pasar de los años pues puedan declarar algo, ¿no? En determinado momento. Nosotros pensamos que las enfermeras estuvieron presionadas y asustadas. La tesis nuestra es esta, que es que se les murió allí, que las chicas llamaron, las dos pobres chicas enfermeras, se les murió allí después de haberle administrado esa barbaridad de calmantes a Gloria, y que al avisar al gerente y a la doctora, estos les dijeran: no digáis nada porque vosotras sois las culpables, que se os ha muerto a vosotras. Imaginad que ya no tenéis futuro más en la vida, vais a ir a la cárcel. Yo creo que fue lo que les dijeron, ¿no? Y si no decís nada, no os preocupéis, que nosotros solucionamos todo este tema. Las quitaron de en medio y es probable que hicieran desaparecer el cadáver de Gloria y así en este tono de esta forma que yo te he dicho, ¿no? En el mar es muy fácil hacer perder un cuerpo si está bien lastrado, ¿no? Las dos testigos clave, las dos enfermeras jovencitas, contigo y con tu compañero, imagino, Montoro, no quisieron hablar, pero con la policía debieron contarles algo, estos debieron interrogarlas. Claro que hablaron con el juez, hablaron con primero interrogadas por la Guardia Civil, y en donde mantuvieron esta tesis de que Gloria se había fugado. La verdad es que de manera contradictoria, ¿no? Porque ya te he contado que ella declararon que Gloria se escapó por la ventana y no salen corriendo enseguida detrás de ella, ¿no? Es decir, que tardan en salir de allí y entonces dicen que ya no la ven, ¿no? Y urden la idea de que, ayudados por los jardineros y su mujer, el jardinero y su mujer, que eran búlgaros, a buscar a Gloria por allí, por la zona, ¿no? Todos testificaron eso en ese momento, ¿no? Pero las únicas que son testigos de lo que le pasó a Gloria son estas dos enfermeras. Y estas dos enfermeras, te repito, que seguramente fueron acogotadas, asustadas, porque se les había muerto a ellas, claro. Eran dos chicas muy jóvenes, sin mucha experiencia, y probablemente les dijeron: fíjate, si os ha muerto, vosotras decid que ha pasado esto, ¿no? Que se ha fugado y que se nos ha fugado. ¿Qué vamos a hacer? Es una desgracia y tal. Es decir, que en un accidente el delito está en ocultar después esos hechos, ¿no? Entonces las chicas, cuando declaran ante el juez y ante la Guardia Civil, declaran esto estrictamente. Es una historia muy fácil de mantener, ¿no? Claro que la Guardia Civil es muy lista y tal,
Pero en aquel momento todo el mundo, en un primer momento todo el mundo se creyó la versión que había hecho la clínica, ¿no? Y es que Gloria se había escapado esa noche a la 1 de la madrugada con unas dosis enormes de calmantes, ¿no? Y se había echado a la noche por una especie por todos aquellos campos agrestes como son esos campos, pues nosotros lo comprobamos entonces ahí, ¿no? Y esa es la historia que se creyó todo el mundo al principio, ¿no? Para nosotros queda claro que si en un crimen o se ha producido un crimen, un hecho así, si desde el primer momento no se produce un interrogatorio serio de los presuntos culpables, la cosa está muy difícil ya de descubrir después. Y es como ha ocurrido aquí, ¿no? Pero sí, Gloria declaró lo mismo delante del juez, delante del fiscal, delante de la Guardia Civil primero y delante del fiscal y del juez después, claro. Declararon esto. Ya te digo que es una historia fácil de mantener, sobre todo si tienen encima la idea de que las van a culpar a ellas de la muerte de Gloria, ¿no? Casi 30 años después, la familia ya da por hecho y asume que su hija está muerta, pero no saben dónde está enterrada. Y conociéndoos por otros programas en los que has participado, imagino que en el momento que llegas al lugar, lo primero que haces es hablar con esta familia, ¿no? En el primer momento, ¿ellos se creían la versión oficial de que había desaparecido voluntariamente o ya se olían algo raro? Desde el principio sospecharon que le había podido ocurrir algo malo a su hija, ¿no? Porque la conocían, claro, y sabían que no iba a fugarse, ¿no? Gloria se dice que se llevaba peor con su padre, pero claro, una chica con 17 años, 16, pues ya sabes que se puede llevar mal con la madre o con el padre, ¿no? Está en una edad adolescente, en donde es una edad complicada, ¿no? Es decir, no creo que Gloria se escapase de allí, ni de su padre ni de su madre. No lo creo, sinceramente. Y los padres sí, efectivamente, desde el principio nos dijeron que pensaban que le había ocurrido algo malo a su hija. De hecho, nosotros éramos muy escépticos. Estoy contando que antes de ir a ese sitio, cuando nosotros lo primero que hicimos fue ir a hablar con los padres, ¿no? A Alicante, para que nos contaran los detalles. Y entonces nos contaron, y cuando nos dijeron que ellos pensaban que había sido culpa de la clínica, éramos muy escépticos. Pensamos, sí, bueno, sí, vale. Seguro que te aparece en una semana, en 15 días o dentro de un mes, ¿no? Como contando una de marcianos, Gloria, ¿no? Pero claro, cuando ya empezamos a movernos, después de tener toda esta información previa de ellos, empezamos a movernos, pues se nos empezó a poner los pelos de punta. En principio porque vimos la ubicación donde estaba la clínica. Sabíamos que habían declarado que se había fugado a la 1 de la madrugada. Sabíamos, por el sumario, que se había tomado ese cóctel de calmantes, ¿no? Y entonces dijimos, no, imposible que se haya escapado por aquí nadie con ese cóctel de calmantes que se le han metido una hora antes, ¿no? Que es lo que declararon las enfermeras, que le habían metido una hora antes de su fuga, ¿no? Debía estar... Un psiquiatra nos dijo que eso duerme un caballo, vamos. En esas cantidades que declaró la propia doctora Soler, que le habían inyectado a Gloria, eso duerme un caballo. La deja dormida y calmada. Es difícil que Gloria escapara allí, que estuviera despejada como para escaparse y saltar al campo por la parte de atrás, que te digo que era una zona muy agreste, complicada. Y aparte que por dentro tenía como un metro y algo el muro, pero por fuera tenía casi los 3,5 metros, 4 metros. Era muy difícil, ¿no? Al día siguiente se hizo un registro de todo aquello, se hizo un registro, se hizo una inspección de toda la zona, de alrededor, ¿no? De campos, pues encontraban el cuerpo de ella, o se la encontraban agazapada en algún sitio, escondida, y no, fue imposible, ¿no? Bueno, años después también, o poco después, perdón, de esto, se registraron todas las balsas que había por la zona, con buzos, por si encontraban el cadáver de Gloria. Nada, no ha dado resultado nada. Cerramos aquí el caso de Gloria Martínez, un fichero más de Crónica Negra de nuestro país, que a menos que aparezca la chiquilla a día de hoy, como digo, con 47 años, y corrígeme, Pedro, si me equivoco, poco vamos a saber de lo que le ocurrió. Sí, exactamente. Ya te vuelvo a repetir que nosotros titulamos el interview, arriesgándonos,
que Gloria, literalmente, Gloria nunca salió de la clínica. Y nosotros esperamos entonces, ya te digo que estamos además protegidos jurídicamente por la revista, y la revista, en el momento en el que sacamos, cuando dimos todos los datos y tal del reportaje, hicimos una reunión, ¿no?, para ver si titulábamos así, porque fue lo que nos habían dicho nosotros algunos empleados, que nos habían dado el titular, ¿no?, que Gloria nunca salió de la clínica. Entonces nosotros titulamos así: Gloria nunca salió de la clínica. Entonces, claro, dijimos, ¿podemos asumir una querella? Sí, la podemos asumir, obviamente, porque además es testimonio de gente que nos lo ha dicho, ¿no? Y nosotros incidiríamos el reportaje en todos esos datos que te acabo de dar, en el gerente que fue a Bulgaria a traer al hijo metido en el maletero, el hijo búlgaro del jardinero que tenía, lo trajo metido en el maletero. Alguien que es capaz, y lo decíamos en el reportaje, alguien que ha sido capaz de hacer esto es capaz de hacer desaparecer un cadáver, joder. O sea, quiero decirte, no te digo que la hubieran asesinado, no hubo asesinato, pero se les fue de las manos, ¿no? Es decir, que hubo una imprudencia terrible, porque además aquello era una clínica de reposo, no era una clínica psiquiátrica, es decir, que no era un hospital ni era un centro médico de ningún tipo. Querido Pedro, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy bien, Jorge, muchas gracias.